Imagina a un hombre con el poder absoluto de decidir el destino de naciones enteras. Ese hombre era Yuri Andropov. En medio de la Guerra Fría, Andropov dirigió el KGB, el servicio de inteligencia más temido del mundo, con una mano de hierro. Algunos lo llamaban un héroe de la seguridad soviética, mientras que otros murmuraban sobre su despiadada sed de control. Pero, ¿quién era realmente Yuri Andropov? Para otros, un reformador que nunca alcanzó a mostrar su verdadera cara antes de que la enfermedad lo arrebatara de su posición de poder. Entre estos dilemas, se alzan historias de una venganza despiadada, secretos sepultados junto a su cuerpo en 1984. ¿Cómo un hombre con una carrera llena de sombras llegó a convertirse en el líder de la Unión Soviética? Y más importante aún, ¿qué secretos sombríos arrastró hasta su tumba? Desde su compromiso con la represión hasta su ambición de reforma, esta es la historia de la supuesta venganza de Andropov, un caso que convirtió al KGB en leyenda, sumiendo a Rusia en una de sus etapas más inciertas. La Guerra Fría fue un periodo de confrontación ideológica, militar y tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero detrás de los discursos oficiales, los desfiles y la carrera espacial, existía otra guerra silenciosa. Una guerra de información, vigilancia, infiltración y miedo, librada en embajadas, archivos secretos, llamadas intervenidas y expedientes clasificados. En ese marco, el KGB se convirtió en una de las herramientas más importantes del poder soviético. Bajo la dirección de Yuri Andropov, que asumió el cargo en 1967, el organismo reforzó su papel como agencia de espionaje exterior y se consolidó como pieza fundamental para el control interno del Estado. La llegada de Andropov al liderazgo del KGB marcó un giro importante. Su prioridad no era solo vigilar al enemigo extranjero, sino detectar cualquier grieta dentro de la Unión Soviética. Para el régimen, el disenso no era una opinión contraria. Era una amenaza, una señal de debilidad, una puerta de entrada para la influencia occidental. Durante su etapa al frente del KGB, se intensificó la vigilancia sobre intelectuales, escritores, científicos, activistas, religiosos y ciudadanos sospechosos de cuestionar la línea oficial del Partido Comunista. En un país de múltiples nacionalidades, tensiones internas y estructura política rígida, la estabilidad se convirtió en una obsesión. Para Andropov, esa estabilidad debía defenderse con información, presión y control. Estas medidas se presentaban como necesarias para proteger los ideales comunistas frente a enemigos internos y externos, pero en la práctica reforzaban un consenso autoritario donde muchas voces quedaban silenciadas antes de convertirse en oposición organizada. El KGB no solo investigaba amenazas, también producía miedo. Y ese miedo ayudaba a mantener el orden. Con el avance de la década de 1970, la Unión Soviética seguía proyectando la imagen de una potencia militar inmensa. Tenía armas nucleares, influencia internacional y presencia en conflictos indirectos. Sin embargo, bajo esa fachada aparecían grietas visibles. La economía se estancaba, la burocracia pesaba cada vez más y la innovación avanzaba con lentitud. La vida cotidiana se alejaba de las promesas oficiales. Andropov era consciente de esos problemas. Desde el KGB recibía informes que otros dirigentes quizá preferían no mirar. Sabía que el país tenía enemigos fuera, pero también debilidades dentro. Por eso utilizó el organismo no solo como herramienta de espionaje, sino para preservar el orden político y económico en medio de deficiencias difíciles de ocultar. La vigilancia del KGB bajo su dirección ayudó a mantener el control del régimen, pero abrió una contradicción profunda. Andropov parecía entender que la Unión Soviética necesitaba reformas, aunque su forma de abordar el cambio nacía desde la lógica del control. Quería combatir la corrupción y la ineficiencia, pero sin desmontar el aparato autoritario. Cuando asumió como secretario general en 1982, llegó al poder con una imagen ambigua. Un hombre duro, formado en inteligencia, pero consciente del deterioro interno de la URSS.
Durante su breve mandato intentó impulsar disciplina, eficiencia y una lucha visible contra la corrupción. Su salud debilitada limitó su capacidad de convertir esas intenciones en reformas profundas. Su muerte en 1984 dejó a la Unión Soviética en una encrucijada. El país seguía atrapado entre la necesidad de cambiar y el miedo a perder el control. Esa es la sombra que deja Andropov. Vio las grietas del sistema antes que muchos otros, pero intentó repararlas con las mismas herramientas de vigilancia y autoridad que habían ayudado a crearlas. La elección de Yuri Andropov como secretario general del Partido Comunista, en noviembre de 1982, marcó una transición importante en la cima del liderazgo soviético. No era un cambio menor. La Unión Soviética venía de una larga etapa bajo Leonid Brezhnev, un periodo que había ofrecido estabilidad al aparato del poder, pero también había acumulado estancamiento, corrupción, envejecimiento político y una sensación cada vez más evidente de desgaste interno. Con la muerte de Brezhnev, el régimen necesitaba proyectar continuidad, pero también responder a una pregunta incómoda: ¿podía la Unión Soviética seguir funcionando como hasta entonces? La llegada de Andropov abrió una fase de expectativa reformista dentro de un sistema profundamente conservador. No era un revolucionario ni un reformador liberal. Era un hombre formado en el corazón del aparato, alguien que conocía sus mecanismos, sus secretos y sus zonas más oscuras. Su trayectoria al frente del KGB le daba una autoridad especial. Andropov era conocido por su enfoque directo, su disciplina y su defensa absoluta de la seguridad del Estado. Para buena parte del Politburó, eso garantizaba continuidad institucional. No parecía alguien dispuesto a desmantelar el sistema, sino a corregirlo desde dentro, a devolverle una eficacia que, según muchos informes internos, se estaba perdiendo lentamente. El reto principal de Andropov fue encontrar un equilibrio casi imposible entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, heredaba un modelo de control centralizado, férreo y desconfiado de cualquier cambio brusco. Por otro, se enfrentaba a la necesidad urgente de reformar estructuras económicas y políticas que llevaban décadas, mostrando signos de agotamiento. La Unión Soviética seguía siendo una superpotencia militar, pero su imagen exterior ocultaba problemas cada vez más difíciles de disimular. La economía avanzaba con lentitud. La productividad era baja. La burocracia absorbía decisiones, recursos y tiempo. La corrupción se había instalado en distintos niveles del Estado. Mientras tanto, el avance tecnológico de Occidente aumentaba el riesgo de que la URSS quedara rezagada. Andropov parecía entender esa amenaza. Desde su experiencia en el KGB, había tenido acceso a información privilegiada sobre el estado real del país. Sabía que el problema no estaba solo en Washington, la OTAN o los enemigos ideológicos del socialismo. El deterioro también estaba dentro, en fábricas ineficientes, funcionarios protegidos por redes de poder, trabajadores desmotivados y una administración que confundía obediencia con eficacia. Ante ese escenario, emprendió medidas para combatir la corrupción y la pérdida de disciplina. Sus campañas intentaban revitalizar los principios del partido, pero también buscaban resultados prácticos: aumentar la productividad, mejorar la disciplina laboral y recuperar parte de la autoridad perdida por el Estado. Su mensaje era claro: el país no podía seguir funcionando con apatía, privilegios ocultos e inercia burocrática. Pero aquel intento de renovación tenía una sombra evidente. Venía de un hombre cuya carrera había estado ligada al control, la vigilancia y la represión del disenso. Por eso, incluso sus medidas reformistas podían parecer una continuación de las tácticas del KGB. Para algunos ciudadanos, sus llamados a la disciplina sonaban necesarios. Para otros, sonaban a una nueva forma de vigilancia. La tarea tampoco era sencilla dentro del propio aparato. La burocracia soviética era pesada, extensa y resistente al cambio. Muchos de quienes ocupaban posiciones de poder no tenían ningún interés en alterar un sistema que les garantizaba influencia, estabilidad y privilegios.
Reformar desde dentro significaba enfrentarse no solo a problemas económicos, sino a intereses instalados durante décadas. Esta dualidad definía la paradoja de su liderazgo. Andropov podía ser visto como un reformista potencial, pero también como un guardián del Estado autoritario. Podía hablar de eficiencia y modernización, pero no de libertad política real. Podía combatir la corrupción, pero no cuestionar de fondo la estructura que permitía al sistema reproducirse sin rendir cuentas ante la sociedad. En ese sentido, su figura se volvió profundamente ambigua. Para unos, fue quizá el dirigente que entendió antes que otros que la Unión Soviética necesitaba cambiar para sobrevivir. Para otros, fue simplemente un hombre del KGB intentando hacer más eficiente una maquinaria basada en obediencia, miedo y silencio. Su salud debilitada limitó todavía más sus posibilidades. Aunque llegó al poder con intención de imponer disciplina y recuperar el control del deterioro interno, apenas tuvo tiempo para demostrar hasta dónde quería llegar. La gran incógnita sobre si Andropov podría haber reorientado el rumbo del sistema soviético quedó sin resolverse. Con su muerte en febrero de 1984, tras apenas 15 meses en el poder. Su desaparición dejó un vacío político significativo. La URSS seguía atrapada entre continuidad y reforma, entre el miedo a cambiar y la imposibilidad de seguir igual. En plena Guerra Fría, el país necesitaba liderazgo, claridad y dirección. Pero lo que quedó fue una pregunta abierta, todavía incómoda para cualquier lectura histórica del final soviético. ¿Andropov fue el último intento serio de corregir el sistema desde dentro? ¿O solo otro rostro de un poder que ya no podía salvarse a sí mismo? El análisis del legado de Yuri Andropov requiere mirar más allá de la imagen superficial del antiguo jefe del KGB. No basta con verlo como un simple burócrata soviético, ni tampoco como un reformador frustrado por la enfermedad y el poco tiempo en el poder. Andropov fue una figura construida sobre contradicciones. Representaba el control, la vigilancia y la disciplina del sistema soviético, pero al mismo tiempo parecía comprender que ese mismo sistema estaba empezando a pudrirse desde dentro. Desde su nombramiento como director del KGB en 1967, Andropov se dedicó a reformar y fortalecer el organismo. Bajo su mando, el KGB no fue solo una agencia de espionaje. Se convirtió en una estructura de poder capaz de observar, presionar, castigar y condicionar la vida política de la Unión Soviética. Era el ojo del Estado. Un aparato que vigilaba fronteras, disidentes, intelectuales, trabajadores, diplomáticos y posibles enemigos internos. Durante aquellos años, el KGB operó como un bastión de estabilidad interna. Y esa palabra, estabilidad, en el lenguaje del poder soviético podía significar muchas cosas. Podía significar orden. Podía significar disciplina. Pero también podía significar silencio. Silencio ante las críticas, silencio ante la oposición, silencio ante cualquier persona que cuestionara el relato oficial del régimen. Andropov entendía el poder de la información. Sabía que quien controla los informes, los expedientes y los secretos, controla también una parte del destino político de un país. Desde su posición, no solo recibía datos, recibía advertencias, sospechas, nombres, traiciones y señales de descomposición interna. Es probable que pocos hombres en la Unión Soviética conocieran también las debilidades reales del sistema como él. Pero aquí aparece la gran contradicción. Alejado de la simple imagen de represor, Andropov también fue visto por algunos analistas como un dirigente consciente de la necesidad de reformas. Las ineficiencias económicas, el retraso tecnológico, la corrupción administrativa y el peso de una burocracia inmensa eran problemas que ya no podían ocultarse, únicamente con propaganda. La Unión Soviética seguía siendo una superpotencia militar, pero por dentro acumulaba grietas cada vez más profundas. Andropov parecía entender que el país necesitaba cambios. No necesariamente una apertura democrática, ni una ruptura con el sistema comunista, pero sí una renovación interna que permitiera hacerlo más eficiente, más disciplinado y menos corrupto.
Su idea de reforma no nacía de una voluntad liberal, sino de una preocupación estratégica. Si la URSS no se modernizaba, podía quedarse atrás frente a sus rivales. Sus políticas apuntaban a una mayor disciplina laboral, a la lucha contra la corrupción y a una revisión del funcionamiento económico. Quería sacudir una maquinaria estatal lenta, rígida y atrapada en sus propios privilegios. Pero su método seguía siendo el método de alguien formado en la lógica del control. Para Andropov, reformar no significaba soltar el poder, sino hacerlo funcionar mejor. Y esa es precisamente la pregunta que sigue dividiendo su legado. ¿Podía un hombre formado en el KGB transformar realmente un sistema basado en vigilancia, obediencia y miedo? ¿Podía un dirigente que había perseguido disidentes convertirse en el arquitecto de una renovación profunda? ¿O sus reformas estaban condenadas desde el principio porque intentaban cambiar la superficie sin tocar la raíz del problema? Varios analistas argumentan que, dado su extenso conocimiento de los problemas internos de la nación y su comprensión del tablero internacional, Andropov podría haber facilitado una evolución significativa si hubiese tenido más tiempo. Su experiencia al frente del KGB le daba una visión privilegiada de aquello que otros dirigentes preferían ignorar. Conocía la corrupción, la falta de productividad, el cinismo de la burocracia y el agotamiento social que se escondía detrás de los desfiles y los discursos oficiales. Sus ideas incluían mejoras en la industria y en la agricultura, dos sectores que necesitaban modernización urgente. También parecía preocupado por la falta de innovación tecnológica y por la distancia creciente entre la economía soviética y las economías occidentales más dinámicas. En ese sentido, algunos lo ven como una figura precursora de reformas posteriores, un dirigente que detectó antes que otros que la URSS no podía seguir funcionando igual. Sin embargo, su mandato fue demasiado breve. La salud deteriorada de Andropov obstaculizó la aplicación y supervisión de sus políticas más ambiciosas. Llegó al poder en 1982 y murió en 1984. Apenas tuvo tiempo para convertir sus intuiciones en transformaciones reales. Muchas de sus posibles reformas quedaron en el terreno de la intención, de la hipótesis. Por eso su legado permanece envuelto en incertidumbre. Para algunos, fue un reformador interrumpido por la enfermedad y por la muerte. Para otros, fue simplemente un hombre del aparato, incapaz de imaginar una Unión Soviética sin los mecanismos de vigilancia y coerción que habían sostenido al régimen durante décadas. Lo inquietante es que ambas interpretaciones pueden contener parte de verdad. Andropov pudo haber querido limpiar el sistema, pero no necesariamente liberarlo. Pudo haber querido hacerlo más eficiente, pero no más abierto. Pudo haber visto la corrupción como una amenaza, pero no la represión como un problema moral. Esa mezcla lo convierte en una figura difícil de clasificar. Su inesperada muerte dejó respuestas pendientes. Nunca sabremos con certeza hasta dónde habría llegado si hubiese gobernado 10 años más. ¿Habría reformado la Unión Soviética desde dentro? ¿Habría endurecido todavía más el control? ¿Habría preparado el camino para una transformación gradual? ¿O habría terminado atrapado por la misma maquinaria que decía querer corregir? El legado de Andropov es, por tanto, el de un hombre situado entre dos mundos: el viejo Estado soviético de la vigilancia absoluta y la necesidad inevitable de cambio. Un dirigente que conocía los secretos del sistema mejor que nadie, pero cuya propia historia estaba unida al aparato que vigilaba, reprimía y protegía ese sistema. Y quizá por eso su figura sigue siendo tan incómoda. Representa una pregunta mucho más profunda. ¿Puede un sistema construido sobre el miedo reformarse sin dejar de ser lo que es? La huella de Yuri Andropov en la historia soviética y mundial es difícil de separar de sus contradicciones. No fue únicamente el antiguo jefe del KGB que alcanzó la cima del poder soviético. Tampoco puede entenderse solo como un dirigente enfermo que gobernó durante poco más de un año. Su figura representa algo más incómodo: el intento de reanimar un sistema en decadencia utilizando las mismas herramientas de disciplina,
vigilancia y control que habían contribuido a hacerlo rígido. Andrópov encarnó una dualidad que todavía resuena en el análisis histórico. Por un lado, parecía comprender que la Unión Soviética necesitaba reformas. Veía la corrupción, la ineficiencia, la apatía laboral y el desgaste de una burocracia que se había vuelto demasiado pesada para responder a los desafíos de su tiempo. Por otro lado, su instinto político seguía siendo el de un hombre formado en la lógica del KGB: observar, clasificar, controlar y neutralizar cualquier amenaza antes de que pudiera crecer. Durante su breve mandato como secretario general del Partido Comunista, intentó proyectar una imagen de autoridad renovadora. Su discurso apuntaba a recuperar la disciplina, limpiar partes del aparato estatal y devolver eficacia a una estructura cada vez más lenta. Pero el problema era profundo. La Unión Soviética no solo necesitaba funcionarios más obedientes o trabajadores más vigilados. Necesitaba una transformación real de sus mecanismos económicos, políticos y sociales. Ahí estaba la gran paradoja. Andrópov quería corregir el sistema, pero sin abrirlo de verdad. Quería combatir la corrupción, pero sin cuestionar plenamente la cultura política que permitía que esa corrupción sobreviviera. Quería modernizar el Estado, pero manteniendo intacta la autoridad central del Partido Comunista. En la práctica, el equilibrio entre reforma y control era casi imposible. Hacia el exterior, la Unión Soviética seguía enfrentada a Occidente en un clima de alta tensión geopolítica. La Guerra Fría no daba tregua, y cualquier señal de debilidad podía interpretarse como una amenaza estratégica. Pero hacia el interior también se libraba otra batalla, la lucha de un sistema contra sus propias grietas. El país mantenía la fachada de una autoridad inquebrantable, mientras por debajo acumulaba desgaste económico, desconfianza social y agotamiento institucional. El KGB, fortalecido durante los años de Andrópov, simbolizaba esa contradicción. Era presentado como el gran protector del Estado, el guardián de la estabilidad soviética. Pero también era el recordatorio constante de que esa estabilidad dependía de la vigilancia, la intimidación, la censura y el miedo. Evaluar el impacto real de Andrópov es complejo precisamente porque su mandato fue demasiado corto. Su muerte en febrero de 1984 dejó sin respuesta la pregunta central: ¿habría sido capaz de impulsar una reforma profunda si hubiese tenido más tiempo? ¿O habría terminado reforzando aún más el aparato autoritario que conocía tan bien? Tras su desaparición, el Partido Comunista optó por Konstantin Chernenko, una figura más cercana a la vieja guardia. Esa elección pareció demostrar que el sistema todavía temía más al cambio que al estancamiento. Sin embargo, pocos años después, Mikhail Gorbachov llegaría al poder con reformas mucho más amplias, como la perestroika y la glasnost, intentando abrir caminos que Andrópov apenas había insinuado. Por eso, el legado de Andrópov queda suspendido entre dos interpretaciones. Para algunos, fue un reformador interrumpido por la enfermedad y por la muerte. Para otros, fue el último intento del viejo aparato por salvarse sin dejar de ser autoritario. En ambos casos, su figura sirve como advertencia: ningún sistema puede renovarse de verdad si confunde transformación con disciplina, ni esperanza con control. Lo que queda de Andrópov es ese que pudo haber sido, que la historia soviética nunca llegó a comprobar. Un dirigente que vio parte del problema, pero quizá no pudo, o no quiso, tocar su raíz. Un hombre que intentó enfrentarse a la decadencia de la URSS desde dentro, mientras seguía sosteniendo una estructura que solo sabía sobrevivir vigilando. Yuri Andrópov, un nombre que se recuerda con diversos matices. ¿Se trató de un líder severo o un reformador potencialmente brillante? La verdad, como tantas veces, reside en ese equilibrio delicado entre las acciones realizadas y las intenciones ocultas. Su mandato corto dejó un legado enigmático, un eco permanente de lo que pudo haber sido en un mundo gobernado por la incertidumbre y el miedo. Hoy, mientras miramos atrás con ojos críticos, nos enfrentamos a la complejidad de la historia,
a esos matices de gris que desafían las simplificaciones tradicionales. La URSS, una potencia en declive, se enfrentaba a su destino inminente, mientras Andropov intentaba maniobrar un juego de poder casi imposible de ganar. Su vida, amalgama de secretos encubiertos y represión manifiesta, nos invita a reconsiderar cuán frágil puede ser el poder, así como la capacidad humana para el cambio incluso en las más opresoras condiciones. ¿Cuántas oportunidades potenciales se perdieron bajo su liderazgo breve y tumultuoso? Si hubiera tenido más tiempo, habría logrado romper el ciclo de rigidez que dominaba el país y abierto una brecha hacia el progreso. La historia permanece impasible, pero nos ofrece lecciones inestimables sobre el poder, el miedo y el proceso perpetuo de cambios. Así que, mientras contemplamos el pasado, consideremos el impacto de líderes como Andropov en la intrincada danza de la historia mundial, donde decisiones cruciales, ya sea a través de la represión o la reforma, continúan resonando a través de las generaciones, desafiando los videntes y dejando una herencia perpetuamente abierta a la interpretación. Este enigma, que oscila entre las dobles caras de la represión y la reforma, ofrece un tema de estudio fascinante para aquellos que buscan entender cómo un líder puede influir en el destino de una nación e incidir en el curso de la historia global. La complejidad de su legado es un recordatorio potente de que, en el análisis de los líderes del pasado y sus acciones, las lecciones extraídas pueden proporcionarnos las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de nuestra propia era, donde la lucha entre el poder y el progreso continúa evolucionando.